Buenos días a todos. Hoy tenemos en Matirri por Radio a Virginia Ten, mujer madrileña, enfermera y matrona, que ha colaborado en proyectos de cooperación con diferentes ONGs. Ha escrito La travesía de Fatu, novela de contenido social. Por eso hoy queremos entrevistarla. Bienvenida al Henry Matisse y gracias por querer ser entrevistada para Matisse Report. Hemos leído que eres matrona. ¿De dónde surgió tu interés por querer ayudar a traer vidas al mundo? ¿Fue algo que llamó tu atención desde pequeña? Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto Henry Matisse y a vosotros especialmente que os habéis tomado el interés de intentar investigar algo sobre mi libro. Efectivamente soy matrona, primero hice enfermería, luego me hice matrona porque quería ayudar a nacer a las personas. Es algo que me ha llenado de satisfacciones durante toda mi vida. He trabajado muchísimos años en la sanidad pública, en muchas provincias diferentes de España y ahora estoy viviendo aquí en la Comunidad Valenciana y en un momento de mi vida tenía la necesidad de irme fuera y conocer el mundo de otras mujeres, porque me he dedicado a trabajar en proyectos sanitarios dirigidos a la mujer. Colaboré con algunas ONGs y en principio uno de los principales proyectos y más bonitos que he hecho ha sido en Senegal, en una zona que se llama Piquín, muy cerca de Dakar, donde viven miles de personas que no están ni siquiera censadas y donde la maternidad es algo que, bueno, la esperanza de vida es muy, muy baja, hay una mortalidad materno-infantil muy alta y las condiciones sanitarias son tremendas. Entonces, ahora os contaré un poco más sobre mi experiencia y a partir de ahí, de esa experiencia que tuve en Senegal, cómo se me ocurrió la idea de transmitirla a través de este libro. Virginia, ¿de qué trata La travesía de Fatu y qué es lo que querías transmitir con este libro? Bueno, mi experiencia en Senegal, como os he dicho, fue en una zona muy pobre, muy cerca de Dakar, en Piquín concretamente, y donde viven muchísimas mujeres que dan a luz en sus casas, que tienen sus hijos y sin ninguna asistencia sanitaria, y donde colaboré para abrir una maternidad, un edificio que nos facilitó a través del Emery, que es el ayuntamiento de allí. Se construyó un pequeño edificio en mitad de la nada y allí lo dotamos con todo el material y aparataje para abrir una maternidad. Y iniciamos este proyecto junto con 3 compañeras más que me apoyaron y me ayudaron y nos desplazamos a la zona para trabajar con las mujeres. Fue un éxito porque vinieron mujeres desde el primer día que abrimos la maternidad desde muy lejos, venían caminando, venían con sus niños, venían desde unas distancias muy largas a tener sus bebés allí y fue una experiencia muy bonita. Pude conocer a muchas mujeres, a muchas fatus, que es un nombre muy frecuente en Senegal, y conocer sus vidas, sus creencias, sus limitaciones y los problemas añadidos que tienen las mujeres africanas. Con lo cual me decidí en un momento de mi vida donde ya he superado una serie de etapas vitales, ponerme a escribir esto y contárselo a la gente. Es un proyecto que habla sobre principalmente sobre mujeres africanas, sobre migrantes y por qué en un momento determinado estas personas deciden dejar sus casas, sus familias, su cultura, todo, y deciden emprender estos viajes tan peligrosos como son las migraciones por las rutas africanas, sobre todo la ruta canaria. Si te pudieras quedar con algún momento que te impactó, conmovió, siendo matrona cooperante en África, ¿cuál escogerías? Bueno, hay muchos momentos porque he asistido a muchísimas mujeres, he atendido muchísimos partos allí, a mujeres embarazadas, pero ha habido, bueno, quizá por decir alguno, recuerdo una chica de 14 años, creo que tenía, que cuando abrimos la maternidad de Piquín, venía caminando con un niño pequeñito en los brazos y otro en la mano, y había venido caminando una distancia muy, muy larga y venía embarazada. Había roto la bolsa de aguas, entonces decidió ir allí con sus 2 bebés, con 14 años, y dio a luz, y el feto desgraciadamente falleció. Pero ese momento de reencuentro con esta chica y con su vida y con su realidad, realmente es algo que conmueve. Nadie puede quedarse frío ante esta situación, ¿no? Entonces recuerdo esa escena y recuerdo muchas más de todas esas mujeres que en un momento determinado hacían esas colas inmensas para que pudiéramos atender, porque tuve la suerte de llevarme un ecógrafo y poder hacer la valoración también de los embarazos. Entonces, se corrió la voz y aquello, imaginaros lo que fue colas y colas de mujeres intentando
acceder al centro sanitario. ¿Y te inspiraste en alguna chica joven? O sea, ¿conociste alguna Fatu o...? Conocía muchas Fatus, como os he dicho, Fatu es un nombre como aquí puede ser Carmen o Pilar o Conchi o algo así, eso es muy frecuente. Entonces conocí tantas Fatus que cuando yo quise hablar de una mujer que representara a estas Fatus que yo conocí, le puse ese nombre. El libro que yo escribí es una historia de ficción. O sea, no es una historia real, pero basada en todas las cientos de historias reales que yo he conocido y basándose, o sea, es un relato muy realista, contando realmente qué es lo que les pasa a las mujeres, donde intenta también transmitir exactamente esos problemas que están en África, con las mujeres, sobre todo de la zona subsahariana, de la zona del Sahel occidental, donde sufren los matrimonios forzados cuando son muy jovencitas, las obligan a casarse, donde sufren también el tema de los abusos sexuales, de las agresiones sexuales, violaciones, donde sufren también, son víctimas de trata, muchas de ellas, se las obliga a veces a la prostitución, y otra de las lacras y problemas graves que tienen estas mujeres africanas, que es la mutilación genital femenina. ¿Has presenciado uno de estos actos? ¿Una mutilación femenina? No, yo no puedo presenciar eso porque me opondría. Evidentemente es algo que es un maltrato, es algo que atenta a los derechos más fundamentales, los derechos humanos. Sí que he visto mujeres mutiladas, sí que he atendido mujeres embarazadas con mutilación y sí que conozco y me he desplazado a poblaciones, por ejemplo en el Lago Rosa, en la Rosé, que es una zona de Senegal, donde viven unas tribus que practican continuamente la mutilación a las niñas. Entonces quise interesarme y hablé y fui. Lo que pasa que es muy difícil erradicarlo porque está muy, muy metido dentro de sus creencias, no en la religión, sino en las creencias y en la cultura de estas etnias. ¿Cómo acabaste en Senegal? Bueno, fue a través de un proyecto que yo me uní con una organización que se llama Against Malaria, era contra la malaria. Hicimos un proyecto de prevención para evitar sobre todo que las mujeres, es una zona muy endémica de malaria, porque hay mucho mosquito, hay mucha humedad, no sé qué porcentaje, pero a lo mejor entre el 80 y el 90% de la población está contagiada. Entonces queríamos hacer una prevención para las madres gestantes o para las madres que acababan de dar a luz y los bebés, para que no se contagiaran. Entonces distribuimos mosquiteras. Y a partir de ahí surgió el proyecto sanitario de colaborar en todo el proceso del control del embarazo y la asistencia al parto y al posparto. Entonces, eso fue casual. Yo la primera vez que viajé me llevé a mi hija de 14 años, que hoy tiene 26. Esa vez, ella colaboró directamente conmigo porque pasamos consulta y ella se puso a mi lado, y os puedo garantizar que cuando cogíamos el avión de vuelta hacia España, ella iba llorando. Y ella iba diciendo, ahora he cambiado mi forma de ver las cosas, ahora valoro mucho más lo que tengo, ahora veo que hay otras realidades que yo no conocía, y realmente fue muy emotivo para mí poder compartirlo con mi hija. ¿Y cuando fuiste allí, dónde te hospedaste? Bueno, buscamos una casita de alguien, de un particular que nos cedió la casa. Evidentemente es una zona muy arriesgada. Entonces contamos con la colaboración de los miembros de Le Mairie y Monsieur le Maire, que es como el alcalde o la alcaldía de allí de la zona, y ellos nos dieron, nos hicieron una cobertura y nos protegieron, por decirlo de alguna manera, porque para mujeres solas estar durmiendo en cualquier sitio y viajando y moviéndote es bastante peligroso. Te puede pasar, te expones. Entonces alquilamos una casita y tuvimos custodia de 24 horas. O sea, había siempre miembros de Le Mairie que estaban con nosotros, que dormían fuera y que nos hacían la custodia y nos acompañaban a cualquier sitio que fuéramos. Entonces nos sentimos bastante seguras. Incluso trabajando en el centro sanitario, ellos siempre se quedaban en la puerta vigilando por si había algún tipo de problema. Pero no, la verdad que no tuvimos ningún problema. Nos sentimos bien, nos sentimos seguras. ¿En qué países más de África has estado? ¿Y has estado en algún otro continente? Sí. Mi colaboración en proyectos de cooperación internacional no solo es en Senegal, que es donde surge este libro de la travesía de Fatou, sino que he colaborado en distintos países. Por ejemplo, montamos una maternidad y yo me uní, hice un grupo también de matronas que nos unimos a un proyecto que había en Cuzco, en Perú.
y montamos una maternidad en el Policlínico Belén que atendía a comunidades andinas, a comunidades muy pobres que venían de las montañas y que no tenían ninguna asistencia sanitaria. Entonces instalamos allí un paritorio de urgencia y una consulta de control ginecológico. Después me he unido a otros proyectos, como es en Nepal, en la zona de Chitwan, en una zona muy pobre, muy rural también, donde desarrollé un proyecto de empoderamiento de la mujer nepalí. También me uní a una ONG local, a una ONG que trabajaba únicamente en Nepal, que además coincidió, fue las circunstancias que yo me marché de Katmandú. Cogí el vuelo y a los 2 días fue el gran terremoto de Katmandú. Yo no sé si lo habéis oído, pero hubo un terremoto en nepalí que murieron muchísima gente, pues me salvé por los pelos. Pero bueno, ese proyecto fue muy bonito y luego he colaborado también con la Fundación Vicente Ferrer en la India, en Anantapur. Es una persona que ha desarrollado un proyecto que lleva más de 50 años funcionando y he trabajado en los hospitales de la Fundación Vicente Ferrer en Batalapalli y en Kaliandur, como matrona y como organizadora un poco de lo que es el control de los embarazos y la asistencia al parto. Cuando dices que te salvaste por los pelos, hubo un terremoto, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad es que yo no fui muy consciente porque justo cogí el avión. Recuerdo que tuvimos un retraso grande del vuelo, más de 6 o 7 horas, allí en el aeropuerto de Katmandú, que es un aeropuerto bastante precario, tiene 3 pistas de aterrizaje, está entre las montañas y la verdad que verlo nada más ya te da un poco de miedo. Está lleno de monos corriendo por todas las pistas, es así. Yo cuando llegué y vi todos los monos cogiendo las cosas de dentro de la terminal, me sorprendió. Bueno, estuve allí, cogimos el vuelo, aterrizamos en Madrid y no pasó nada. Yo tenía unas reuniones y tal, y a los 2 días nos enteramos del gran terremoto. Ese aeropuerto se destrozó, se destrozaron las pistas, se hundieron, la terminal se hundió, se quedó solo una pista de aterrizaje que era donde llegaba la ayuda humanitaria, y el hotel donde yo me estuve alojando en Katmandú los últimos días que estuve se destrozó y hubo muchísimas pérdidas de vidas humanas, desgraciadamente. Fue un poco susto, pero yo no lo viví allí, yo no lo viví. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Esa experiencia a veces te lleva a otras que tremendas. ¿Cómo describirías Fatou en 3 palabras? Bueno, Fatou es una niña muy inocente, muy ignorante cuando sale de Senegal y que le han pasado muchas cosas. Ha vivido la pobreza extrema y la han obligado a casarse. Y a partir de ahí tiene una serie de circunstancias que le obligan a migrar. Yo quería contaros un poco lo que es el libro para que vierais que a través de este libro vais a viajar, si lo leéis, vais a viajar por todas esas rutas, sobre todo la ruta canaria, que es la ruta más peligrosa del mundo para los migrantes, donde más pérdida de vidas humanas hay en la actualidad, y se parten de estos países como son Senegal, Mali, Mauritania, Sierra Leona. Hay varios países que se juntan migrantes que a través de las mafias que transportan personas y que les obligan a pagar una cantidad de dinero, pero que luego los abandonan bastante a su suerte, hacen esas rutas a través del desierto de Mauritania, de Sáhara, llegan a las costas de Marruecos, sobre todo de la parte noroccidental, y los meten en pateras para que crucen hacia las Islas Canarias. Esa ruta, que es de las más peligrosas, hace que muchas personas fallezcan por el camino y que no nos enteremos. Cuando oímos las noticias y nos dicen la llegada de pateras con tantas personas, ha habido fallecidos, no se conoce la realidad porque no se sabe cuántas personas salieron de las costas y ni desde dónde y qué es lo que ha pasado con ellas. Tampoco sabemos cuántas personas se quedaron en el desierto. Aquí te cuenta no solo qué trayecto es el que hacen, no solo Fatou, sino un grupo de gente. Hay muchas personas que forman un grupo y que se apoyan entre ellas y gracias a ello sobreviven, y que en ese momento, cuando hacen esa travesía, también te va contando cultura, cosas de la cultura, de los países que atraviesan. Por ejemplo, hay un capítulo que habla solo de los tuaregs, que son los hombres azules del desierto, que es muy interesante. Son bastante desconocidos, pero son una tribu realmente interesante, una etnia que hay que conocer, y de todas las dificultades que van pasando. Entonces, todo eso tan real,
que yo me he documentado bastante, he hablado con muchísima gente para poder escribir este libro, os va a cambiar totalmente la idea y la imagen de los migrantes de la imagen que tenemos de simplemente de verlo en pantalla de televisión. Hay mucha gente que me ha escrito después de leer el libro que ha dicho que ha cambiado su visión sobre la inmigración y realmente ese era el objetivo mío del libro. ¿Tienes planeado seguir escribiendo? Sí, por supuesto que sí, yo no he parado. Yo siempre he escrito, lo que pasa que yo nunca había publicado porque no tenía tiempo. Tengo 3 hijos, una carrera a la que me he dedicado bastante y ahora es cuando estoy escribiendo. Tengo mi segundo libro ya prácticamente terminado, que se publicará en breve. Estoy haciendo las correcciones, que es lo que más cuesta, corregir lo que ya tienes escrito. Y, por supuesto, sigo escribiendo relatos, escribo microrelatos, escribo cuento, escribo bastantes cosas, sí. Muchas gracias, Muchas Virginia. gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado y que os haya informado y os pique la curiosidad por entender un poquito más sobre lo que son los migrantes africanos. Muchísimas gracias, de verdad. A ti.